Faltan solo 4 semanas, pero cada latido parece un siglo. Hoy descubrirás por qué este mes puede cambiarlo todo. Permanece hasta el final para conocer el pequeño ritual nocturno que transformó la ansiedad de Juana en paz. Tensión y brisa. Diego aprieta el último tornillo de la cuna mientras un rayo dorado atraviesa la ventana, pero al sacudir el destornillador, descubre que falta una arandela y el mueble se bambolea. Juana, al fondo, sostiene la maleta del hospital como quien calcula el peso exacto de la luna. Revisa los pañales, vuelve a contarlos y suspira. Una chispa de tensión cruza el aire. Él frunce el ceño, ella acaricia el vientre y ambos recuerdan la palabra clave que practicaron en clase de parto: brisa. Diego la pronuncia en un susurro, como si soplara sobre brasas, y la atmósfera se enfría de inmediato. Entonces, él se arrodilla, busca la pieza extraviada y promete encontrarla antes de acostarse. Aunque no lo sepan, ese pequeño objeto será el hilo que cierre la historia. El narrador se desliza en tu oído para sembrar una pregunta: ¿cuántas arandelas emocionales te faltan ajustar antes de la llegada del bebé? Quédate hasta el final y descubrirás un ritual nocturno que transformó la ansiedad de Juana en calma. La escena termina con un plano detalle del tornillo suelto balanceándose, como un péndulo que cuenta la espera. Transformaciones físicas del mes. A las 32 semanas, el cuerpo de Juana cambia cada hora como un reloj de arena que se llena al revés. El bebé roza los 2,5 kilos. Es como llevar una mochila a la que se agrega un libro cada día. Por eso su espalda reclama posturas en S y pausas de gato-vaca para estirarse. Las contracciones Braxton Hicks irrumpen, pequeños ensayos de orquesta antes del gran concierto. Se pensan los músculos, se afloja el miedo. Subir un solo piso se parece a conquistar la cima de una montaña imaginaria, y la respiración 4-4, 4 segundos de aire, 4 de salida, le permite plantar banderas sin perder el aliento. Si Juana bebe 2,5 litros de agua, cada célula lo celebra. Si duerme del lado izquierdo, la placenta se riega como un jardín al amanecer. Mientras enumeramos estos retos, dibuja en tu mente una mochila que se abulta, un director que alza la batuta y una montañista que sonríe en la cumbre. Cada incomodidad es prueba de vida en crecimiento. Transformaciones emocionales y mentales. Pero el paisaje interior no es menos intenso. La progesterona desciende como el sol al atardecer, mientras los estrógenos suben como las luces de la ciudad, y el resultado es un carrusel que gira sin aviso. Juana siente la necesidad compulsiva de ordenar la casa, el llamado clásico del nido, y, entre pliegues de mantitas, aparece la voz punzante del ¿y si algo sale mal? Aquí entra la técnica Stop, Swap, Smile. Detener el pensamiento, cambiarlo por un dato real. El 70% de los partos a término transcurre sin complicaciones. Y regalarse 5 segundos de sonrisa, esa medicina gratuita que convence al cerebro de que todo está bien. Imagínalo como un corredor que frena, intercambia una antorcha y continúa la carrera con luz nueva. Este pequeño ejercicio, repetido 3 veces al día, devuelve el timón cuando la marea sube demasiado. Aspectos relacionales. En el universo de pareja, la cuerda también se estira. Diego revisa una y otra vez la hoja de gastos, escucha en silencio el tic-tac nocturno y se pregunta si el sueldo cubrirá pañales y sueños. Juana, hipersensible, necesita una voz que la sostenga como andamio. Por eso, instauran el check-in de 10 minutos. Cronómetro en mano, cada noche comparten en 3 rondas lo que les alegra, lo que les preocupa y cómo pueden ayudarse al día siguiente, sellando el pacto con la mano sobre el corazón del otro. Es como afinar 2 guitarras antes de un dueto. Si una cuerda se relaja, la otra la acompaña hasta que vibran en armonía. Cuando el cronómetro se detiene, un beso en la frente actúa como botón de guardado, almacenando la paz para el día siguiente. Desarrollo del bebé y paralelos afectivos. Al mismo tiempo, dentro del vientre ocurre un ensayo magistral.
Los pulmones del bebé inflan minúsculos globos y succionan líquido como quien practica aplausos bajo el agua. La mielina recubre neuronas a la velocidad de un pincel acelerado, y cada trazo guarda la memoria sonora de la familia. Cuando Diego posa la mano y lee en voz baja un fragmento de su libro favorito, el pequeño responde con una patadita rítmica que Juana traduce en carcajada. Ese circuito, voz, vibración, latido, es la primera sinfonía compartida, y tú puedes replicarla esta misma noche. Elige un texto calmado, lee durante 3 minutos y permite que la tripa marque el compás. Cada noche que repiten el ritual, esa huella sonora se profundiza, tallando en el inconsciente un refugio que el bebé reconocerá aún en los brazos de otra persona. Momento de escucha guiada más consejos prácticos. Llegamos al momento de pausa guiada. Cierra los ojos, coloca una palma tibia sobre tu vientre o sobre el recuerdo de tu embarazo. Inhala en 4, mantén en 7 y exhala en 8. Mientras lo haces, imagina una esfera de luz ámbar que late al compás de tu respiración y conecta tu corazón con el del bebé. Al abrir los ojos, repasa la checklist 4P. Pañalera lista con pañales RN y muselinas suaves. Plan de parto impreso y conversado con tu médico. Personas clave en marcación rápida y papeleo al día. ¿Todo completo? Si falta algo, pausa el video, ajusta y vuelve. Tu tranquilidad es la mejor incubadora. Recuerda, el cuerpo retiene lo que la mente ensaya. Cada respiración profunda enseña al sistema nervioso a elegir calma por defecto. Símbolo del mes. Y ahora, el faro en la tormenta. Cada noche, antes de apagar la luz, Diego enciende una lámpara tenue en la habitación del bebé. Su resplandor se proyecta en la pared como una promesa: llegaremos juntos. Al inclinarse para besar el vientre, siente algo duro en el bolsillo, la arandela perdida. Sonríe, se levanta y atornilla la cuna mientras Juana lo observa con lágrimas de alivio. El mueble queda firme, el reloj de arena marca un día menos y el ritual nocturno ha cumplido su magia. Si estás viendo esto, cuéntanos en los comentarios cuál será tu lámpara faro. Comparte el video con otros futuros padres y acompáñanos en el capítulo final, el mes 9, cuando el reloj llegue a 0 y la vida se encienda a pleno. Y porque el viaje se vive mejor en comunidad, suscríbete para que este faro siga iluminando hogares que aún navegan en la penumbra de la espera.